A conocer la nueva administración de gobierno en cuanto a la implementación de programas, en cuanto al manejo de fondos públicos, es el despilfarro que se vio en la pasada administración. Se habla de que a 6 meses de este año ya se habrían agotado completamente los fondos del dinero público. Vamos a hablar precisamente con quien tuviera mucho que ver con las finanzas del país. Debo decir el responsable, buenos días, el exministro Frank de Lima, exministro de Economía y Finanzas, y propicio que pueda acompañarnos para aclarar o para explicar qué fueron esos manejos que se vieron y por qué el país, se dice ahora mismo, pues está con una deuda exorbitante y prácticamente que restringe todo lo que es la inversión pública. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en Next. Sí, ha llamado un poco la atención el discurso incongruente que ha llevado adelante la nueva administración del presidente Varela con relación al manejo de las finanzas públicas, que por un lado se queja de que no hay suficientes fondos, y por otro lado ha incrementado los subsidios para este año de más de 500 millones de dólares. Y te voy a decir dónde viene esa cifra, porque en días pasados el ministro de la Guardia salió a cuestionar de dónde yo sacaba esa cifra de 500 millones de dólares. Los incrementos en la beca universal y el 120 para 65, estamos hablando de un incremento de 150 millones de dólares en presupuesto de este año, incrementos que no estaban presupuestados. El subsidio de la tarifa eléctrica va a estar por el orden de los 310 millones de dólares adicionales a los 165 millones que estaban presupuestados. Es decir, el costo total del subsidio de la electricidad va a ser 475 millones de dólares. Nosotros habíamos presupuestado 165 millones de dólares cuando se elaboró el presupuesto de la vigencia fiscal 2014 en julio del año pasado. Y lo lógico fuera que parte de ese incremento o el costo de ese subsidio hay que aumentar la tarifa. Sin embargo, el presidente Varela, en una entrevista que dio en los medios hace poco, anunció que la tarifa no será revisada hasta enero del próximo año, lo que significa que la totalidad de ese subsidio va a ser asumido por el gobierno central. Y también tenemos los subsidios que se están dando a los arroceros, 20 millones, y el incremento del subsidio que se da a la empresa MiBus, que anda por otros 10 millones. Si sumas todo eso, da más los 500 millones de dólares. Así que, por un lado, han aumentado los subsidios este año por 500 millones de dólares. Hablan de la contención de gasto por 590 millones de dólares. Sin embargo, también hace el anuncio que van a solicitar un incremento en el déficit fiscal equivalente eso es lo a 500 millones. Entonces, vas a pedir un incremento del déficit y estás haciendo una contención de gasto y estás aumentando los subsidios, como mencioné. Así que hay una incongruencia total en el manejo de las finanzas públicas. Una de las calificadoras de riesgo va a estar en Panamá la próxima semana y va a ser interesante ver qué argumentos usa el Ministerio de Economía y Finanzas para justificar estas señales que están mandando. Incluso estas señales que han mandado ha perjudicado el programa de colocación de deuda que lleva adelante el Ministerio de Economía y Finanzas. Hace un par de semanas, cuando primero salió el ministro de la Guardia a hablar de una situación precaria financiera, el MEF tuvo que declarar desierta una colocación de notas de tesoro porque las ofertas eran más altas de lo que esperaba el MEF. Obviamente, si tú estás mandando una señal al mercado que las finanzas públicas están en una situación precaria, el inversionista va a requerir un premium sobre el riesgo para poder entonces comprar esos títulos de deuda. El mensaje que se está enviando y a lo que entendemos, y por la experiencia suya y por la responsabilidad que tiene luego de haber asumido el cargo, está llamando a un mensaje equivocado y que puede perjudicar la inversión igual tanto pasó nacional como extranjera. sí, igual pasó con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que hicieron unas declaraciones que fueron publicadas también, lo cual entonces llevó a que los bancos, recordemos que Tocumen hizo una emisión de bonos por el orden de 650 millones de dólares, en parte se usaron para financiar el proyecto de expansión de la construcción de la nueva terminal, la Terminal Sur, y esto obviamente los bancos que habían comprado estos títulos de deuda están llamando y están solicitando una reunión con Tocumen preocupados para saber qué fue lo que pasó. Exactamente, o qué es lo que está y bueno, yo creo que hay que tener cuidado con los mensajes, no podemos llevar un tema político, los ataques políticos, a la esfera del manejo de las finanzas públicas. Yo te había mandado 2 gráficas también. Exactamente. El tema de las gráficas, no nos han terminado de cargar las gráficas, pero sí está aquí, obviamente, el tema, y vemos el gasto. Lo que me llamó la atención es que el informe que yo tengo que publica la Dirección Nacional de Presupuesto
habla de que al 31 de mayo el gasto total del gobierno central andaba por el orden de los 3.300 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas hace un par de semanas da a conocer la situación del déficit fiscal al primer semestre, es decir, al 30 de junio, y habla que el gasto del gobierno central andaba por los 4.800 millones de dólares. Es decir, correcto, en un mes aumentó 1.500 millones de dólares, lo cual llama la atención porque cuando se dan estos periodos electorales y hay un cambio de gobierno, todo se paraliza. Incluso la Contralora sé que devolvió muchas cosas que ella tenía pendiente de referéndum a las nuevas autoridades para que ellos pusieran su visto bueno, para mostrar que ellos estaban de acuerdo con eso, y todo se paraliza. Es imposible que el gasto se haya aumentado en 1.500 millones en un solo mes, cuando sabemos que la Contraloría no estaba refrendando, y también sabemos que los contratistas se están quejando que no le han pagado, los bancos se están quejando que no le han pagado a los contratistas porque los contratistas tienen líneas de crédito con ellos. Son compromisos adquiridos a nivel de Estado, Así no es. de una administración de gobierno. Y también se dijo que el presupuesto 2014 estaba inflado. Sin embargo, vemos que el presupuesto, y es el tema principal que quería hablar el día de hoy, el presupuesto de la vigencia fiscal 2015, que fue aprobado en Consejo de Gabinete y será llevado a la Asamblea Nacional. Estamos hablando de un presupuesto de 19.500 millones de balboas, que es 10% por encima del presupuesto del año 2014. El presupuesto del año 2014 era de 17.700 millones de dólares, así que estamos hablando de un incremento de 1.800 millones de dólares el presupuesto 2015 versus el presupuesto 2014. Entonces, si tú decías que el presupuesto como tal como dijo el ministro de la Guardia, que el presupuesto 2014 estaba inflado, entonces, ¿cómo tú presentas un presupuesto 2015 que está 10% por encima? Lo que significa que valida que el presupuesto 2014 era un presupuesto cónsono con la realidad económica de nuestro país. También quería decir que el hecho que el presupuesto ha incrementado, yo creo que es algo positivo para el país, porque cuando yo era ministro, yo venía a esta época del año a hablar del presupuesto para el próximo año. Siempre se hablaba de recortes. Siempre hablaba del hecho de que el presupuesto iba incrementando año tras año, y eso es positivo porque significa que el gobierno nacional tiene los recursos para poder atender las necesidades y llevar adelante los programas de inversión que requiere el pueblo panameño. En el presupuesto de 2015, de la poca información que se ha divulgado, sabemos que la inversión pública es por el orden de los 4.400 millones de dólares, que el año pasado, 2013, fue 4.000 millones de dólares. Este año debe estar como por 4.200, 4.300 millones de dólares. Lo que también representa más del 8% del Producto Interno Bruto. Esto es positivo, y es importante que el gobierno nacional, como dije, tenga los recursos para llevar los proyectos que son de prioridad para la nueva administración y darle continuidad a los proyectos que venía llevando adelante la administración anterior. Esa valoración de que se dejaron las arcas vacías, ¿es una interpretación meramente política? Bueno, un mensaje dicen una cosa y hacen otra, Ricardo, es lo que estaba diciendo. ¿Cómo tú dices que no hay plata y sin embargo vas aumentando los subsidios por más de 500 millones de dólares? Haces un presupuesto para el próximo año 10% por encima del presupuesto de este año. No estoy diciendo que estoy de desacuerdo. Si las cifras que presentó el MEF de sustento para ese incremento de 10% están estimando un crecimiento de 6,5% real, nominal para el próximo año, y una inflación de 4%. Sí veo la inflación un poco alta, pero yo creo que está dentro de la realidad del país, y como dije, yo creo que es positivo que el presupuesto del Estado aumente año tras año, porque eso significa que el Estado la economía está creciendo, las recaudaciones del gobierno están aumentando y el Estado tiene más fondos para poder atender las necesidades del pueblo panameño. Ahora, quizá usted no ha estado, usted estuvo fuera del país durante algún tiempo, algunos días o semanas, pero me imagino está al tanto de todo lo que está ocurriendo. El tema de la Contraloría, obviamente otra instancia, con la suspensión del pago a Finmecánica y toda la argumentación que hubo, inclusive con la comparecencia de la Contralora. Ayer se da una conferencia de prensa en donde se habla del manejo que se vio en el PAN y demás. Estas cosas, ¿cómo las podemos interpretar casadas con la explicación que da el actual ministro de Economía y Finanzas? El tema de Finmecánica, por ejemplo, para mí fue un show mediático, y te explico por qué. Porque el contrato de financiamiento no es con Finmecánica, el contrato de financiamiento es con Citibank de Londres.
Entonces yo dudo mucho que el gobierno nacional va a incumplir con Citibank, que es uno de los bancos más importantes a nivel mundial y es un banco que ha apoyado mucho a la República de Panamá, especialmente con el financiamiento de proyectos de la línea 1 del metro. Entonces hay una obligación contractual que existe entre la República de Panamá y Citibank Londres, y que ese contrato de financiamiento incluso fue negociado cuando el actual ministro de Economía y Finanzas, Dulcio La Guardia, era viceministro de Finanzas. Igual la mayoría de los contratos llave mano que tanto critican, por ejemplo, los llave mano del Ministerio de Obras Públicas, los llave mano del Ministerio de Salud, los llave mano del Ministerio de Seguridad, en el caso de Finmecánica, fueron negociados por el actual ministro cuando él era viceministro de Finanzas. Entonces, otra incongruencia que él sale a criticar los llave mano, de que hay una obligación de la administración anterior que esta administración tiene que honrar, pero si esas obligaciones las negoció él directamente. Y ya también salieron a decir, cuando salieron a explicar el presupuesto 2015, que la figura de la llave en mano se seguirá utilizando, y te puedo decir que la línea 2 del metro se va a usar una figura de pagos diferidos por un tiempo extendido que puede ser de 7 a 10 años, es decir, se van a hacer pagos programados durante la ejecución de la obra y más allá de la ejecución de la obra, lo cual estoy de acuerdo, porque también una obra de la magnitud de una línea de metro, que estamos hablando de una inversión de arriba de 2.000 millones de dólares, es difícil poder pagarla mientras se está ejecutando, porque te significa menos disponibilidad de presupuesto de inversión para las otras necesidades. Entonces, eso sí está bien, pero tampoco no tengas el doble discurso de criticar los llave en mano y entonces tú vas a usar la figura llave en mano para proyectos como la línea 2 del metro. La situación del PAN es una situación completamente aparte. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas jugó algún tipo de...? El Ministerio de Economía y Finanzas asigna los fondos a las diferentes instituciones. Recordemos también que durante los primeros 26 meses del gobierno anterior, el ministro de Economía y Finanzas y el viceministro de Finanzas eran miembros del Partido Panameñista. Estamos en una alianza y también esa es la otra, salen a criticar cosas que ellos estaban avalando en su momento. Todo eso, todos los fondos asignados al PAN tienen que pasar por un proceso también de auditoría de la Contraloría, están sujetos a la aprobación de la Contraloría, y lo que están tratando como digo, asustar a la gente es con el monto, pero también hay que recordar que muchas instituciones mandaban sus fondos que tenían al PAN para agilizar el proceso de licitación. Es una figura que está contemplada, claro. Porque el PAN tiene un régimen de contratación pública diferente a lo que es la Ley 22. Y sabemos que, por ejemplo, Educación, IDAN y otras instituciones mandaban fondos cuando necesitaban hacer licitaciones, un proceso mucho más abreviado que lo que es la Ley 22. De 1.200 millones de dólares es lo que... Ahí están las obras, digo, si se habla de un despilfarro, pero si están las obras, si están los programas que se llevó adelante con el PAN, las ayudas que se dieron, eso es lo que se tiene que verificar, no tanto el monto que se dio, sino se usó correctamente ese monto. También en un medio de comunicación salió una publicación criticando el manejo de los fondos de publicidad que llevó adelante la administración del presidente Ricardo Martinelli, y habla que el ATP manejó 99 millones de dólares en los últimos 5 años, por ejemplo. Lo que no dice es que gracias a esos 99 millones de dólares que manejó el ATP, se aumentó el número de visitantes de 1.2 millones a 2.2 millones en 5 años. Es decir, aumentó 80% el número de visitantes que entró a nuestro país. Y el gasto de los turistas en nuestro país aumentó de 2.200 millones de balboas a 3.300 millones de balboas. Es decir, por cada dólar que invirtió la ATP en publicidad, generó 11 dólares de gasto de turista en nuestra economía. En el caso de situaciones, y hay que aprovechar, obviamente, que está... Por favor, aquí estamos para contestar todas sus preguntas. Helicópteros, no sé si era el alquiler de helicópteros y demás, por 1.500 dólares se subía la cifra de alquiler a 3.000 dólares. En mochilas, no recuerdo la cantidad también millonaria, por unas tantas, 12 millones en juguetes también, creo que se manifestaba. O sea, bueno, se habla de una alteración de... Obviamente que no maneja el detalle. Desconozco el tema de cuánto cuesta o cuánto se pagaba por pero se da hora. Esta figura porque una explicación... Pero, por ejemplo, las mochilas. Recordemos que una de las promesas del presidente Martinelli fue dar útiles escolares gratuitamente. Y eso fue lo que se hizo.
por medio del PAN, desde el inicio del gobierno. El tema es la diferencia del costo que podría sí, costar, que podría valer unitariamente. Ahí sí no sé cuánto compraron ni sé cuánto el costo, pero sí era una promesa de campaña, era dotar a todos los estudiantes de las escuelas públicas con útiles escolares, incluyendo las mochilas gratuitamente. Y ahí están las compras, se entregaron, debe haber constancia de que las mochilas se entregaron a nivel nacional. ¿Cuáles son los precios? No sé, eso es algo que le corresponde a la Contraloría revisar. Cuando una empresa licita o quiere participar en un acto público, ¿se verifica la solvencia financiera de esa empresa? Porque también se ha dado a conocer que eran empresas que no contaban con las empresas para poder participar y para que le refrende un contrato tiene que presentar una fianza. ¿Esto es verificado inclusive? Tiene que presentar una fianza a cumplimiento, que esa fianza la otorga una institución financiera. Entonces esa institución financiera obviamente tiene que hacer su investigación y tener las garantías que esa empresa va a cumplir para poder otorgar o girar esa fianza de cumplimiento. ¿Los diputados recibieron partidas también de estos fondos? Los diputados, como ha pasado en todos los gobiernos anteriores, reciben asignaciones. Eso no lo hemos negado. Aquí se ha tratado en un momento dado de decir que satanizar a los diputados de Cambio Democrático cuando todos los diputados... Sí, posterior salieron las listas. Recibieron apoyos y todos esos apoyos se dieron en los 5 años de este gobierno. No fue como tratan también de manejar la percepción que fue en el periodo electoral. No, se dieron estos apoyos los 5 años, incluso la mayoría de estos apoyos se dieron en los 26 meses que tuvimos en alianza con el Partido Panameñista. Se habla pues, creo que los anteriores directores del PAN, uno está en Estados Unidos, el otro me parece está en Cuba, y dicen, bueno, entonces hay que responder por este y otros temas. ¿Usted está anuente a que podría ser llamado a dar explicaciones? Yo nunca he negado de salir. Tiene obviamente la sustentación de la... Yo tengo toda la documentación que sustenta el manejo. La ley de presupuesto contemplaba o contempla, estoy seguro que en el presupuesto 2015 ya se ha hablado que hay 60 millones para el PAN y estoy seguro que cuando se haga público el detalle del presupuesto va a haber también las asignaciones a los diputados. La ley de presupuesto contempla las asignaciones a las juntas comunales, eso no es nada ilegal y hay algunos que me están atacando diciendo que yo cometí algo fuera la norma presupuestaria, que es totalmente falso. Y si es así, entonces que investiguen a todos los ministros de Economía y Finanzas que estuvieron antes que yo y que hicieron lo mismo que hice yo. ¿No teme ser llamado por la justicia? Para nada. Yo estoy aquí y si me llaman, ahí acudiré y vivimos un Estado de Derecho y estoy seguro que cuando hagan mi descargo, si es que estoy llamado, tengo todas las pruebas para comprobar lo que acaba de decir. ¿Qué se pretendería con esta conferencia de prensa y o sea, más que denuncias, de dar a conocer estos hechos que deben ser investigados si se están manifestando como mal manejo de fondos públicos? Y una institución como el PAN está cumpliendo el trabajo por la cual fue creada. Muchos hablan de eliminar la institución, sin embargo hay ya un... Todo el mundo habla de eliminarla y nadie lo elimina. Y prueba está, como dije, que para el presupuesto del 2015 hay 60 millones de dólares asignados para el PAN. Aquí todo se envasa de manejo de percepciones. Sin embargo, como dije, hay que ver si las obras están. Si las obras están, entonces, ¿cómo puede decir que el PAN tuvo un manejo irregular? Lo que hay que verificar es si esas obras se hicieron en base a un precio de consumo. Eso está totalmente de acuerdo. Pero yo creo que este gobierno se ha enfocado a tratar de desmeritar el gobierno anterior, cuando lo que necesitamos es que el gobierno se ponga a trabajar. Y hago la comparación, cuando el gobierno del presidente Martinelli inició, él estaba enfocado en reactivar la economía. Veníamos de un proceso de una crisis financiera. La economía de Panamá se había caído de un 10% de crecimiento, estaba creciendo en el primer semestre del 2009 menos de 2%. Así que nosotros estamos enfocados en trabajar, en comenzar a hacer obras para reactivar la economía, para poder generar empleo, y eso debería ser una preocupación de esta administración. Todos sabemos que la economía está en un proceso de una desaceleración. Te doy un ejemplo, sé de una empresa constructora que hace un año tenía 12.000 empleados y hoy día tiene 5.000. Son 7.000 empleados que están en la calle, que lo que necesitamos es que el gobierno comience a ejecutar obras públicas para mantener ese nivel de crecimiento y mantener obviamente el nivel de empleo. El dinero que maneja o que sale del PAN para estas obras y demás, ¿de dónde sale?
O sea, 1.200 millones de dólares son asignados de las propias instituciones. Algunas son de las instituciones que hacen traslado y otros son asignaciones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas directamente al Ministerio de la Presidencia, donde está ubicado el PAN. Hace un momento hablábamos de la gráfica, para que quede en imagen más clara, vamos a pedir a ver si tenemos lista la gráfica que habla precisamente del gasto, ahí podemos apreciar. Bueno, esa es lo que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas en su presentación de cierre primer semestre. Del año 2015. 2014. Okay. Ahí vemos que según este informe del MEF, el gasto del gobierno central era de 4.800 millones de dólares. Sin embargo, en la otra gráfica que te mandé, que es sí, una fotografía, un informe menos claro, exactamente, que publica la Dirección Nacional de Presupuesto, al 31 de mayo el gasto total del gobierno central era de 3.300 millones de dólares. Entonces, como digo, es dificulto que en un solo mes el gasto había incrementado 1.500 millones de dólares, aún agregado cuando hablé que la Contraloría no estaba refrendando y estaba devolviendo a las instituciones para que las nuevas autoridades pusieran su visto bueno antes de refrendar. Ahora, como usted hablaba hace un momento, el mensaje puede llegar no claro y no ser la verdad completa por el tema de los subsidios. Ahora se habla de un aumento, de la creación de un subsidio para el transporte público. Esa es otra, eso tampoco estaba contemplado. Eso no estaba contemplado. Leí que el ministro de Gobierno, creo, está presentando este proyecto de ley para darle un vale, un bono a los funcionarios públicos, creo que son de $60 al mes o algo así, para cubrir el gasto de transporte. Sigue la danza de los subsidios. Por un lado dice que no hay plata y por el otro lado hace incrementos multimillonarios de los subsidios que se están dando. Recordemos que ya de nuestra administración teníamos subsidios por el orden de 1.200 millones de dólares. Y nada más este año esa cifra va a estar llegando a los 1.700 millones de dólares. Okay. Interesante poder conversar con el exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, haciendo pues un balance y comparando en cifras, como veíamos hace un momento y en la explicación que ha dado de cómo están las finanzas, cómo fueron administradas y pues la suspicacia que le da en este momento, obviamente, la explicación por parte de la actual administración. Viceministro, gracias, exministro, debo decir, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más.